Pues bien, no hay plazo que no se cumpla y finalmente el Tribunal Electoral calificó la elección presidencial de México. Enrique Peña Nieto es hoy por hoy el presidente electo de nuestro país, quien el 1 de diciembre pues asumirá la presidencia, tomará posesión del cargo. Precisamente para hablar de todo esto, lo que podemos esperar ya pues de cómo cerró el proceso electoral en nuestro país. Esta noche nos acompaña el doctor Paulino Arellanes, ustedes lo conocen, catedrático de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Isabela, pues adelante con la emisión de este día. Pues sí, ya tenemos presidente electo. Así es, en efecto. Yo quisiera hacer algunas reflexiones para nuestro auditorio y nuestros televidentes, que son las siguientes. Creo que esta es la segunda vez trascendental en lo que va el siglo XX y lo que llamamos el siglo XXI de la Suprema Corte de Justicia, que nos debe mucho al país, a la nación mexicana. La primera vez fue el FOBAPROA, que se inclinó en favor de la ley, mas no en favor de la justicia. Y en esta ocasión vemos otra vez repetida la situación, no se inclinó en favor de la justicia, sino en favor de la ley. ¿Por qué? Y aquí debo hacer un paréntesis muy fuerte, por cierto. Los magistrados, y tenemos, ¿verdad?, información de primera mano, no se actualizan en derecho. Tienen todavía una interpretación legalista que significa lex lex, que significa, en términos jurídicos, una interpretación del derecho positivista o positivo que fundó Kelsen. Y por lo tanto, si usted gana con 5 votos en contra de 0 votos que yo tengo, usted ganó porque ese es el número y esa es la interpretación legalista positivista. Claro. No existe una interpretación de sociología jurídica, una interpretación hermenéutica, una interpretación de derecho político. Están muy atrasados en su formación, su concepción. Ese es mi primer punto. Segundo punto, con esta decisión, este dictamen favorecen a los grandes monopolios, a los grupos en el poder y al partido que llega al poder. Por lo tanto, no sabemos cuántos años se va a quedar este poder o este partido, porque ya sabemos su historia, sus antecedentes. No con esto quiero decir que no tengan 15 o 16 millones de votantes que los hayan elegido. Que hayan tenido mayoría. No. Tenemos que establecer un equilibrio en las reflexiones. Sí. Pero esta es mi primera percepción con lo que estoy diciendo. Por lo tanto, no le hacen un favor a la democracia mexicana los magistrados. Le están haciendo un favor a los grupos del poder. Esto es semejante a lo que sucedió en la Inquisición. ¿Sí? Los grandes juzgadores de aquella época jamás se fueron por la justicia, le hicieron caso al virrey o a la autoridad que en su momento oportuno tenía la decisión, y así fue la historia. Los ciclos históricos se repiten. ¿Cuál sería la mejor decisión? Una jurisprudencia que marcara precedente jurídico político en ese país, que hubiera sido saludable a la democracia mexicana. Exacto, es que México ya necesita una serie de reformas verdaderamente profundas en todo su sistema político, económico, fiscal, jurídico. Pero son urgentes, porque además ya el México de hoy en día no es el mismo de cuando todas esas estas leyes se establecieron, ¿no? Así es, en efecto, ya muchas de esas leyes fueron establecidas, digamos, hace 30 años, 20 años. Estamos viviendo otro momento informático, telemático, cibernético, etcétera. ¿Cuál es lo que nos espera? O que lo que sería ideal en una reforma política, ¿lo van a permitir los priistas? Es la pregunta. La segunda vuelta, el balotaje, por supuesto. Para cuando realmente haya un gane o un triunfador tan cerrado, la segunda vuelta, como sucede en Chile, como sucede en Argentina u otros países, y ahí se soluciona, porque ahí sí, quien gane, perfectamente. Aunque en este caso no se habla de una votación cerrada, de una elección cerrada. Se habló de una situación de compra de votos y una situación de irregularidades que se ventilaron en la impugnación, ¿no? ¿En qué se basó, en este caso, los magistrados para dar este dictamen? Pruebas insuficientes. Exacto. Y yo pregunto, simplemente, si usted fuera priista y yo de las izquierdas, y usted me impugnara ante el IFE o ante los magistrados que hubo trampa, hubo exceso de gastos como priista, y yo le impugno también ante el magistrado o ante los magistrados o ante el IFE que hubo también excesivos gastos y trampas y compra de voto y de conciencia, con esos dos datos perfectamente se invalida cualquier elección, porque los dos contendientes más fuertes están impugnando. A esto se le llama, ¿verdad?, sentido ciudadano, que tampoco los magistrados echaron mano de ello. ¿Qué significa esto?
Aristóteles llamaba sentido común, hoy le llamamos sentido ciudadano. Si usted sale a la calle, por ejemplo, y le pregunta a la mayoría de la gente de camina, le dirán, voté por la izquierda, voté por la oposición, la mayoría. Entonces, como los magistrados, la verdad, ya ganan más de 400,000 pesos mensuales, no quieren perder ese privilegio. Ahora bien, doctor, ya pasó la situación, sí. Tenemos un presidente electo, punto. Así es. Pero, a partir de ahora, ¿cómo prevé usted, en palabras muy cortas, sucintas, lo que vamos a vivir los mexicanos? La democracia ahora depende fundamentalmente ya no del presidente, y voy a decir por qué. Con Calderón y con Peña Nieto vamos a tener un presidente fuerte, más un gobierno débil, tan débil que estamos vulnerables por las injerencias del externo en todo sentido. De tal suerte que la democracia de aquí en adelante va a depender del legislativo, de las mayorías, claro, de las coaliciones que lleve a cabo el PAN con el PRI, PRI con PRD, PRD con PAN, sí, con PAN, los diferentes acuerdos. No mayoriteo, mucho cuidado, mayorías, porque el mayoriteo es el vicio de la cultura y de la política mexicana. Necesitamos mayorías para la gobernabilidad, y ojalá que lo entienda así Peña Nieto, para que pueda acordar y llevar a cabo, por lo tanto, las transformaciones, no que necesita el PRI o el grupo en el poder, sino las que necesitamos nosotros, que somos los ciudadanos. Ahora bien, pues yo creo que ya llegó, está el PRI en Los Pinos, pero está bajo un escrutinio, yo creo, muy grande de todos los mexicanos, que obviamente tendrá que probar que efectivamente ya cambió, como lo afirman, y si quieren ser votados de nuevo y mantenerse en Los Pinos, tendrán que demostrar que efectivamente la prioridad es México. Así es. Pues, muchas gracias por doctor, la invitación. Como siempre se nos pasa el tiempo muy rápido. Vamos a seguir hablando, no cabe duda de esto, ¿verdad? De las reacciones de la izquierda y demás. Le agradezco mucho que nos haya acompañado esta noche. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Vámonos rapidito a la pausa, quédese, seguimos en Enlace México. Al volver, le tenemos una hermosa especie que cada día se reduce más y más, el lobo.